Muy buenas tardes. Espero que Sí. todavía tengan Sí, a lo mejor inclinamos. suficiente ATP para esta última sesión de este primer segmento de charlas. La línea de investigación que desarrollo se centra en esta interfase entre la ecología y la evolución, y a través de esta línea se pueden abordar temas como la evolución de los fenotipos en un sentido adaptativo, sistemas reproductivos, particularmente en plantas, que son más de interés, evolución de interacciones ecológicas, diversidad y estructura genética de las poblaciones, aspectos vinculados con la especiación, y por todos estos procesos que están involucrados, la ecología evolutiva puede ser una guía en el ámbito de la conservación. ¿Sí? Posición atención en el loguito del Zoom. Se supone que sí está. Aquí en la ventana de Zoom. Es que lo tengo, ¿no? ¿Lo grande, por favor? Ay, ¿con cuál conecto? No se hace grande. Creo que es con doble clic. Ahí en la pantalla doble clic. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Sí. ¿Sí? Sí que sí. Sí, se escucha. Igual los auriculares, algo así que dicen. ¿Ya? Sí, quién sabe, no escucho. ¿Sí me escucha? Gracias. Ahora. Allá. Dice, Continuamos. Dentro de la ecología evolutiva usamos referentes teóricos que nos permiten entender procesos que explican o están relacionados con la evolución, y además podemos reconocer patrones de interés en diferentes ámbitos. Dentro de estos referentes teóricos, algunos que me son cercanos es la teoría de selección natural, teoría de asignación de recursos, la teoría genética, la teoría de nicho ecológico. Más recientemente la he estado trabajando. A continuación les presentaría algunos flashazos de trabajos que he hecho particularmente con los estudiantes. Voy a iniciar con aquellos que se han realizado con el sistema de las plantas carnívoras del género Pingüícola. Estas plantas para nosotros han representado un sistema pues, muy significativo para realizar estudios de evolución, estudios de ecología, porque de este género en particular, de las 100 especies que hay reconocidas a nivel mundial, resulta que 50 de ellas se encuentran en México. Y de esas 50, el 90% son de distribución restringida a nuestro país. De tal manera que 2 o 3 se salen a Centroamérica. Entonces, México pues, es un laboratorio en donde se están cocinando estas especies y por tanto me interesa en ello. Pero además, uno podría pensar que la mayor parte de su desempeño podría depender de la interacción con sus presas, siendo plantas carnívoras, pero como cualquier planta angiosperma, interacciona con otros grupos, por ejemplo, con sus polinizadores. Vean el tamaño de las flores con respecto a las plantas, son enormes. Interactúan también con herbívoros y tienen otras asociaciones como con hongos endógenos. Con Claudia Reaño Jiménez evaluamos las áreas de endemismo del género en México. Ella trabajó con 51 de las 53 especies reportadas para México. En el mapa se muestran todos los registros que ella pudo encontrar una vez que se depuraron, y posteriormente a través de la relación que hay con la teoría de nicho ecológico y su representación en términos de mapas, construyó la distribución potencial de estas especies, y lo que encontramos es que
de las variables que resultaron más informativas o que predicen mejor la distribución de las especies en general reflejan la cantidad de humedad que hay en estos ambientes. Y la humedad es esencial porque no sé si se nota en la imagen de la planta, estas plantas tienen un sistema de captura adhesivo, secretan pequeñitas gotas de mucílago en glándulas especializadas y si los ambientes no fueran húmedos, entonces se comprometería la presencia de este mucílago, ¿no? Entonces fue una de las cosas interesantes que encontramos en el sentido de que al menos este linaje de plantas carnívoras tiene parte de su éxito está relacionado a estas variables pues, macroclimáticas. Y el análisis ya de endemismo que hizo Claudia se basó en dos referentes teóricos, uno basado en parsimonia, otro en el criterio de optimización, y encontró dos áreas de endemismo claramente distinguibles, que es la Sierra Madre Oriental, con la mayor riqueza de especies en el país, y el eje volcánico transmexicano. En este trabajo colaboré con Jesús Edwin, en donde nosotros evaluamos herbivoría. ¿Por qué sería relevante la herbivoría? Porque en la imagen vemos una roseta, que es la roseta de captura de las plantas. Se ve ahí una presa, pero también se ve verde, lo cual significa que estas hojas tienen un papel dual. Son las encargadas, o los órganos encargados de la obtención de nutrientes como nitrógeno, fósforo y demás, nutrientes minerales, pero además cumplen un papel fotosintético. Entonces, dentro o desde la teoría de la asignación de recursos, se predice que una pérdida de tejido foliar sería pues, muy costosa para este tipo de plantas. Entonces, eso fue lo que hicimos para sustentar este trabajo. Medimos la herbivoría en 3 ambientes que varían en su ambiente lumínico. Encontramos que en ambientes soleados, en donde se favorece la fotosíntesis y por lo tanto el hábito carnívoro, el nivel de herbivoría es 3 o 4 veces más alto que en condiciones sombreadas. Aunque el porcentaje de herbivoría es bajo, cercano al 2%, dentro de las localidades encontramos un amplio rango de daño con individuos que perdieron hasta el 40% de su área foliar. Entonces, la pregunta que salió de este artículo, de este trabajo con Edwin, es qué consecuencias puede tener la pérdida de tejido en el desempeño de estas plantas. Eso lo pusimos a prueba con este trabajo, en donde ahora 2 estudiantes de licenciatura, Maribel y Noé, hicieron experimentos en campo y en laboratorio, en donde infligieron o simularon la pérdida de área foliar desde 0 hasta entre el 30 y el 50%. Estos niveles de daño son muy altos, ¿no? en términos generales. Para sorpresa nuestra, porque estas plantas, por el compromiso que hay sobre la obtención del hábito carnívoro, han mostrado en todos los linajes una tasa muy lenta de crecimiento. Entonces, no se hipotetiza que este tipo de plantas pudiera reemplazar el tejido fácilmente, no se hipotetiza que estas plantas sean altamente plásticas y, por tanto, que pudieran tolerar altos niveles de daño. Pues resulta que con niveles de daño entre el 30 y el 50%, las 3 variables que medimos, que es el crecimiento, la probabilidad de floración y la sobrevivencia, que no les muestro, no hubo evidencia de esta relación con la magnitud del daño. Supusimos que siendo una planta perenne, pudiera existir la posibilidad de que tuviera cierto manejo de recursos, cierta posibilidad de reasignar recursos, y buscamos en la roseta invernal, la que está al lado derecho, en sus pequeñas hojitas, la posibilidad de que pudiera estar acumulando reservas. Y con algunas tinciones que realizamos, encontramos vacuolas que están guardando almidón. Entonces, esta planta, para sorpresa nuestra, mostró una tolerancia muy marcada a la pérdida de área foliar, probablemente esté muy vinculada con su habilidad de manejar recursos. No sabemos qué va a pasar en los siguientes años, ¿no? Porque era una tesis de licenciatura y tuvimos que cortar ahí.
En este trabajo cambiamos de giro, aquí colaboré con Sara, estudiante de maestría. Aquí nos enfocamos en la parte reproductiva, otra vez notemos las flores, son muy vistosas, son muy grandes. La parte central se interpreta como vías de néctar, tiene un desfasamiento espacial entre la posición de las anteras y el estigma, tiene también un tubo que se ve en la imagen de arriba a la derecha, un tubo en el cual las plantas o flores que las tienen suelen acumular néctar, de tal manera que se puede hipotetizar que esta especie está ajustando los esfuerzos hacia el entrecruce. Entonces, hicimos algunos experimentos de polinización, hicimos autofertilización, polinización cruzada, y la comparamos contra la polinización natural, y la variable que medimos fue producción de semillas. Y ahí la autofertilización tuvo el promedio más bajo. Luego, en la figura central, ahí aparece el porcentaje de semillas abortadas. Autofertilización tiene un porcentaje mucho más alto y significativo, y en la calidad de las semillas, medida como el tamaño, la polinización cruzada produjo promedios más altos. Entonces, estos datos corroboran nuestra hipótesis de que esta especie podría estar entonces destinando sus esfuerzos hacia favorecer la entrecruza. Por la parte de abajo vemos los diferentes tipos de polinizadores que le llegan a esta flor. En general todos son de lengua larga y la mayoría de los visitantes son mariposas. Algunas de ellas les pudimos sacar la espiritrompa, medirla y correlacionamos con la longitud del tubo, del espolón, y entre los tiempos de manejo floral, el número de registros, el número de flores visitadas, podemos identificar algunos que potencialmente son polinizadores más eficientes. De estos polinizadores más eficientes nos dimos a la tarea de un transecto de casi 20 metros por 3 de alto, cuantificar sus distancias de vuelo. Entonces veíamos una mariposa llegar a nuestro parche y de ahí la seguíamos, ¿no? Entre varios, la seguíamos, donde se paraba, marcábamos y después reconstruimos este esquema. En general los datos que tomamos, o Sara tomó, muestran distancias de vuelo entre 2 y 4 metros. Entonces, este trabajo termina diciendo que el movimiento de polen pudiera realizarse a distancias cortas, aun cuando la especie está ajustando sus esfuerzos al entrecruzar. Y esto podría tener una ruta negativa a través de la endogamia biparental, que ahorita vemos de qué se trata. La endogamia biparental sería el apareamiento entre individuos genéticamente cercanos, pero no por la vía de la autofertilización. ¿Por qué podrían estar cercanos genéticamente estos individuos? Porque vemos que estas pingüícolas en general se distribuyen de manera parchonada. Y una explicación plausible es que individuos que están cercanos pudieron haber sido derivados de la dispersión de semillas de algunas plantas que están arriba en la pared de roca. Entonces, en este trabajo, otra vez con Sara, hicimos experimentos de polinización asegurando, controlando las distancias de cruza entre las diferentes flores. 0 metros representaría cruzas como a esa distancia que más o menos son 20 centímetros. Luego cruzas a 1 metro, 4 metros, 400 metros, que es la longitud de la barranca, y 9.900 representa otra población. Por si hubiera depresión exogámica, que hace rato la doctora Alejandra la mencionó. En términos de la producción de semillas, que es un atributo de las mamás, asegurar el movimiento de polen a 4 metros es suficiente para que a la planta le vaya bien. Ahora Sara tuvo el cuidado de colectar las semillas, que son pequeñitas, son como de medio centímetro, y las germinó tanto en laboratorio como en el campo. Y sin entrar en mucho detalle, el porcentaje de germinación y la sobrevivencia al año se representan en términos de los valores promedio más altos entre las distancias de 4 metros. Es decir, basta pasar el umbral del metro para que entonces a la especie le vaya bien, ¿no?
lo cual cierra la historia de que la especie sí le está funcionando su apuesta de haber tendido hacia la entrecruz. Luego, aquí cambiamos de giro también, pero seguimos en las interacciones. Aquí volví a trabajar con Jesús Edwin. Esta es su tesis de maestría. Aquí trabajamos con la asociación entre las plantas carnívoras con hongos endófitos. Esta asociación es universal, hongos endófitos, plantas, se conoce de manera generalizada en todos los grupos de plantas y se han establecido diferentes ventajas que los endófitos pueden proveer a las plantas. Pero en las plantas carnívoras no se había trabajado porque se hipotetiza que tienen ellas mismas sus sistemas de captura, sus sistemas enzimáticos, y parecería que no necesitaran la interacción con hongos endófitos. Entonces, este trabajo de Edwin comparó la comunidad de hongos endófitos entre las hojas de captura y las hojas de la roseta invernal en 3 sitios diferentes. Y encontró que en las hojas de captura, la comunidad de endófitos entre los 3 sitios es mucho más variable que en la roseta de resistencia o en la roseta invernal, lo cual es algo que se pudo haber predicho, ¿no? Que la roseta de resistencia pues prácticamente está inactiva. Luego, en el panel central, fijándonos en la roseta invernal, la que se supone que está medio muerta, nos damos cuenta que la comunidad de endófitos en las raíces es mucho más variable que la comunidad que está presente en las hojas, no de captura en este caso. Y cuando vamos a la roseta de captura, ahí vemos una gran variación en la comunidad de hongos endófitos. Entonces, no sabemos qué papel juegan los endófitos en la roseta invernal, porque se supone uno la ve como un órgano de resistencia, no le hubiera uno apostado que hubieran los endófitos ahí, y no sabemos qué papel juegan los endófitos en la raíz, porque en las plantas carnívoras se hipotetiza que este órgano es más de anclaje y que la relación que tiene con la absorción o obtención de nutrientes pues es mínima, ¿no? Entonces aquí se nos abren caminos para seguir explorando. Cambiando un poco de giro, hablamos ahora de Xylella macrófila, que a lo mejor el nombre no les dice nada, pero si volteamos del lado derecho, pues vemos que sí, nos resulta más cercano, hablamos de la caoba, y la caoba tiene una distribución muy amplia, neotropical, las poblaciones en México definitivamente son más recientes y se consideran periféricas. Y este árbol tiene una relación, de hecho la familia Mellace tiene una relación especialista con un barrenador que tiene consecuencias pues, a nivel económico. Trabajando aquí con Iris Álvarez, nos dimos a la tarea de evaluar las tendencias climáticas y agroclimáticas en las últimas 4 décadas, en el área en la cual se distribuye la caoba. Los puntos verdes en el mapa son registros del Inventario Nacional Forestal, donde hay caoba, y los puntos rojos son las estaciones biológicas, meteorológicas, que Iris trabajó. El número de estaciones es mucho más amplio que ese, pero no todas cumplen con los criterios que establecimos para poderlas utilizar. Lo que encontró Iris en estos últimos 40 años es que las 3 variables de temperatura, la mínima, la máxima y la temperatura promedio, muestran incremento en las 20 y tantas estaciones, creo que eran 27. Y en contraste, la precipitación tiene un comportamiento pues, más variable espacialmente. Algunas estaciones muestran tendencias hacia la disminución y otras estaciones muestran aumento en la precipitación. Con los datos de las estaciones, Iris construyó mapas de interpolación que a través de algunos algoritmos permiten rellenar los espacios vacíos que hay entre diferentes estaciones. Entonces construyó mapas de interpolación para la primera década y la contrastamos contra los mapas de interpolación del último periodo. Sin entrar en detalle, vemos que en general la zona de la península tiene colores más cargados, lo que significa mayor temperatura. Y en el mapa de la derecha vemos que justamente es donde coinciden con las poblaciones de mayor interés económico, ¿no? Que están entre Quintana Roo y Campeche. Y la precipitación pues tiene un componente más
mucho más regional. Entonces, con esta evidencia que obtuvo IRIS, se pueden hacer modelos de predicción más robustos que nos permiten comparar, o nos permitirían comparar la distribución actual con la esperada bajo diferentes escenarios de cambio climático. Dado que los árboles tropicales son amenazados por diferentes actividades humanas, una de ellas justo es el calentamiento. Entonces, estos son datos que acaba de obtener IRIS, todavía están calientitos. Tenemos la parte de arriba a la izquierda, lo que puede ser la distribución potencial actual, y del otro lado, las gráficas o los mapas que la rodean, muestran tres modelos de circulación general utilizados que se derivaron de lo que supimos del análisis de las tendencias climáticas, y los tres pues muestran escenarios pues, poco favorables para la caoba, ¿no? Entonces, estos son los primeros resultados de IRIS. Estamos trabajando todavía en mejorarlos y queremos modelar también lo que podría ocurrir al barrenador, porque en estos análisis de nicho ecológico, nicho climático, no se suelen manejar las interacciones que los organismos puedan tener con otras especies. Finalmente, estamos trabajando con Mariana González, estudiante de la maestría, en colaboración con la doctora Rosa Cerros, evaluando el efecto de 4 especies de plantas nativas sobre su potencial de atraer polinizadores dentro del contexto del problema que la urbanización puede estar teniendo sobre la pérdida de polinizadores. Así están los jardines del lado izquierdo, o así estaban al inicio de los experimentos, y del lado derecho están, esa foto creo que es de ayer o de ayer. Entonces, Mariana está intentando tener una descripción de la arquitectura floral, de la forma en la cual se produce el néctar, caracterizar en concentración y volumen, para tratar de determinar entonces la posible asociación que pueda haber con los diferentes grupos de visitantes. Y lo que está en verde es algo que ha resultado bonito de este proyecto de Mariana, porque en la parte de vinculación social pensamos que este proyecto pues, puede ser incorporado por diferentes sectores de la sociedad, y actualmente tenemos, con el apoyo de la dirección de nuestro centro, el interés de que el campus, al menos norte, se torne más amigable con los polinizadores, y ya hay 4 unidades académicas que nos han solicitado pues, apoyo, y estamos trabajando con ellas para que también tengan sus jardines. Con esta imagen terminaría, y pues quisiera agradecer a todos los compañeros que han hecho posible esta transmisión, como dirían en la televisión, ¿no? Y que nos permita a nosotros los profesores